Hola, profe Rafael. En este video vamos a explicar la práctica 3, que es la medición de la elevación capilar. Y mi grupo está conformado por mi persona, Jorge Andrés Avanza, y mi compañero Cristian Camilo Cerón. Bueno, como contenido tenemos una introducción, un resumen, unos objetivos, una metodología, la muestra de los resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones. Como introducción tenemos que los fluidos presentan propiedades fundamentales como la cohesión, la adhesión, las cuales corresponden a fuerzas de atracción molecular que influyen directamente en su comportamiento. La cohesión se refiere a la atracción entre moléculas del mismo fluido, mientras que la adhesión describe la interacción entre el fluido y otras superficies. Estas fuerzas adquieren especialmente relevancia en la interfase entre un líquido y un gas, donde se manifiestan la tensión superficial, propiedad que permite al fluido comportarse como si estuviera cubierto por una película elástica. Uno de los fenómenos más representativos asociados a la tensión superficial es la capilaridad, que consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de tubos de pequeño diámetro o en medios porosos. Ese comportamiento depende tanto de las fuerzas de cohesión y adhesión, como del diámetro del tubo y del ángulo de contacto entre el líquido y la superficie sólida. Eh, en el caso del agua en tubos de vidrio, la adhesión predomina, lo que genera un ascenso del líquido, formando un menisco cóncavo. Eh, el estudio de la capilaridad es de gran importancia en diversas aplicaciones de la ingeniería y las ciencias, como el flujo de agua en suelos, el transporte de líquidos en materiales porosos y procesos biológicos como la circulación de la savia en las plantas. En esta práctica de laboratorio se analiza experimentos en fenómenos mediante la medición eh, de la altura capilar en tubos de distintos diámetros, comparando los resultados obtenidos con los valores teóricos con el fin de comprender mejor los factores que influyen en este comportamiento. Como resumen, tenemos que este experimento se analizó el fenómeno de elevación capilar utilizando tubos de vidrio con distintos diámetros. El propósito principal fue determinar de forma experimental la altura que alcanza eh, el líquido por capilaridad y compararla con los valores teóricos esperados. Para ello se utilizó un equipo compuesto por 5 tubos capilares, agua teñida, una regla graduada y un calibrador. Eh, el procedimiento incluyó la limpieza previa de los tubos, el llenado de un recipiente con el agua coloreada y la posterior introducción de los capilares en el líquido. Luego se midió la altura alcanzada por el agua en cada tubo. Con ayuda de una escala, a partir de los resultados obtenidos, se pudo examinar la relación entre el diámetro de los tubos y la altura de ascenso, eh, confirmando así el comportamiento previsto por la teoría. Buenas, profesor. Bueno, en esta ocasión pues vamos a presentar los objetivos de la práctica. Tenemos un objetivo general y tenemos cuatro objetivos específicos. Como objetivo general de la práctica teníamos el analizar la elevación capilar en tubos de distintos diámetros y comparar los resultados teóricos con los experimentales, con un porcentaje de error. Como objetivos específicos, tenemos el medir la altura capilar en tubos de diferentes diámetros, calcular la elevación teórica del líquido, comparar resultados y determinar el porcentaje de error, y relacionar el diámetro del tubo con la tensión superficial del agua.
Como metodología tenemos que el desarrollo de la práctica de laboratorio se llevó a cabo mediante un enfoque experimental con el fin de analizar el fenómeno de la capilaridad en tubos de diferentes diámetros. En primer lugar, se verificaron las dimensiones de 5 tubos capilares proporcionados utilizando un calibrador o pie de rey para confirmar sus diámetros internos. Posteriormente, se preparó una solución de agua con colorante con el propósito de facilitar la visualización del acceso capilar dentro de los tubos. Esta solución fue vertida en un recipiente adecuado en el cual se introdujeron cuidadosamente los tubos capilares, asegurándose previamente de que estuvieran completamente limpios para evitar eh, alteraciones en los resultados. Una vez sumergidos los tubos, se permitió que el sistema alcanzara el equilibrio observando el acceso del líquido en cada capilar. Se colocó una escala graduada detrás del montaje para medir con precisión la altura alcanzada por el agua en cada tubo. Se marcó nivel de líquido eh, y se procedió a medir la altura capilar teniendo en cuenta la curvatura del mecanismo. Adicionalmente se registró la temperatura del agua, dado a que esta variable influye en la tensión superficial del líquido. Con los datos obtenidos se calcularon las alturas teóricas del ascenso capilar utilizando las ecuaciones correspondientes y posteriormente se compararon con los valores experimentales medidos. Y finalmente se determinó el porcentaje de error entre los resultados teóricos y experimentales, permitiendo evaluar la precisión del procedimiento y analizar posibles fuentes de error en la práctica. Bueno, aquí les vamos a indicar pues nuestros resultados y la explicación del porcentaje de error. Bueno, pues aquí tenemos los valores experimentales y los valores teóricos de la elevación del agua. Pues bueno, para sacar el porcentaje de error, la fórmula que utilizamos es esta. El porcentaje de error es igual a la altura experimental menos la altura teórica sobre la altura teórica por 100 para sacar el porcentaje de error. Bueno, esta fórmula pues prácticamente nos permite ver qué tan alejados están nuestros resultados experimentales de los valores esperados teóricamente. El análisis, pues al aplicar esta fórmula, lo que observamos fue que algunos porcentajes de error son bastante altos, incluso llegando como a valores mayores de 200 o 300% de error. Pues, ¿por qué nos ocurre esto? Pues principalmente porque pues, los valores teóricos son muy pequeños y pues entre cero o valores muy diminutos, la diferencia entre un número tan bajo, pues el resultado aumenta considerablemente. En- pues esto no es necesariamente que signifique que el experimento esté mal, sino que el porcentaje de error se ve afectado por la escala de los valores. Entre pues otras posibles causas que pudieron haber alterado el valor de error, fueron la diferencia de las unidades o errores en la medición. Pues más que todo, pues los porcentajes de error son imprecisiones experimentales y pues fueron las que nos ayudaron a concluir cuál fue nuestra diferencia de resultados. Como conclusiones tenemos que se comprobó que la altura de elevación capilar es de inversamente proporcional al diámetro del tubo, es decir, a menor diámetro, mayor ascenso del líquido. También tenemos que los resultados experimentales presentaron diferencias como los valores teóricos, lo que generó errores en los cálculos. También las variaciones pueden deberse
a imprecisiones en la medición, errores de conversión de unidades o condiciones del experimento. Como recomendaciones tenemos que limpiar cuidadosamente los tubos capilares antes de iniciar el ensayo, ya que residuos o impurezas pueden alterar el ascenso del líquido. Evitar vibraciones o movimientos durante la medición para garantizar lecturas precisas del nivel de menisco. Usar agua colorada para mejorar la visibilidad del ascenso capilar. Controlar la temperatura del agua, pues variaciones térmicas afectan la tensión superficial y por tanto la altura capilar. Bueno, y el equipo que tuvimos que investigar es un dispositivo de medición de capilaridad o tensión superficial en tubos capilares. ¿Para qué sirve este equipo? Pues prácticamente este equipo se utiliza en laboratorios de física o química para medir la altura de ascenso de un líquido en tubos delgados, permitiendo pues estudiar el fenómeno de la capilaridad y la tensión superficial. ¿Cómo funciona este equipo? El sistema sostiene uno o varios tubos capilares de vidrio. Después se introduce el extremo inferior en un líquido para después ascender, para que el líquido después ascienda dentro del tubo debido a las fuerzas de adhesión y cohesión. La altura alcanzada depende del diámetro del tubo, que es a menor diámetro, mayor ascenso. Pues bueno, ¿cómo se realiza la medición en este equipo? Se usa una escala vertical graduada o más conocida como una regla fija en el soporte y se observa el nivel en el que el líquido va subiendo dentro del capilar. Después se mide la altura desde la superficie del líquido hasta el punto más alto del ascenso. Esta altura se registra en unidades de centímetros o milímetros para luego compararla con la altura teórica. Entonces, como resumen, podríamos concluir que este equipo nos permite estudiar cómo el líquido sube en tubos muy delgados y medir esa altura con precisión, para después poder analizar la relación entre el diámetro del tubo y la capilaridad.